Espero que estéis bien y como fijaros que bien hemos hecho que aquí no va a haber posibilidades de contagio. Aquí os podéis pegar todo lo que queráis a los demás. Lo único problema que hay es que no nos podemos abrazar y si os abrazáis os traspasáis. Con lo cual ya también podéis vivir la experiencia de qué sería ser un fantasma en el futuro. Y como él no está en ningún sitio. Creo que está cargándose por aquí, yo la veo por aquí, por un ladito no. No, está cargando pero no va. Entonces os voy contando un poco. Bueno, pues Pablo, que está aquí detrás mía, y un par de colegas más, Daniel Irazola y José Antonio García. Daniel Irazola es de Durango, José Antonio García es del Donapea de Pamplona, Pablo, que está en Consamburu, en Consuegra, Toledo, y yo que estoy en Málaga, como han comentado antes, pues como nos vemos y como dicen habitualmente, todos los locos terminan juntándose en algún sitio, pues nosotros terminamos juntando. Igual que los que estáis aquí, es porque no estáis muy bien, porque ¿qué hacéis un sábado por la mañana aquí en un entorno virtual escuchando a este que está aquí, al otro que está allí y demás? Pues qué es lo que nos ocurre a los que estamos aquí? Que nos apasiona nuestra profesión. Entonces, como nos apasiona nuestra profesión, pues no tenemos problema en dedicarle tiempo, en dedicarle espacio y en dedicarle algo a los demás. Eso hace algo tan interesante como que el trabajo que uno realiza al final termina convirtiéndose en algo poderoso, porque no tienes por qué mirar el reloj, no tienes por qué agobiarte, ni te sientes tan traumatizado por tener que estar trabajando. En el caso nuestro, pues nos reunimos y se nos ocurrió pues presentar otro más, no un proyecto de innovación, sino otro más de los muchos que presentamos. En este caso, pues el proyecto se llamaba FP Innovación y lo íbamos a llevar a la convocatoria del Ministerio. Esto era, os digo un poco para situaros en posición, si os acordáis un poquito, intentad recordar un poquito dónde estabais allá por principios del curso Vale. 2019-2020. Ahora sí, ¿no? Ahora lo tenemos. Bueno, pues a principios del curso 2019-2020 estábamos todos muy bien, pensando en nuestro horario, en que si entrábamos pronto, salíamos tarde y demás historias, y no pensábamos lo que venía. Pues nosotros hicimos un proyecto de innovación que consistía en trabajar cuatro grandes áreas. Como veis ya en la presentación, había cuatro elementos clave en nuestro trabajo. Los cuatro elementos clave que había en nuestro trabajo eran las metodologías, los recursos didácticos, los nuevos espacios y la Entonces, nueva organización. ¿qué Es tal? lo que Mira, pretendíamos entre trabajar. presentación y Entonces, presentación vamos a los cuatro tratar de centros, además, coordinar se un me ha par de olvidado antes minutos y es para que la importante resaltarlo. presentación Los se cargue cuatro bien, centros que procesador, no nos falle. componemos el proyecto son ¿Sí? cuatro Pues centros claro, para que que no ocurra pertenecen lo a que la acaba de Asociación ocurrir, que de el FP Empresa, presentador tiene que asociación arrancar su presentación. que es clave en el desarrollo de la formación profesional ahora en este país. Y eso te dota de tener socios, de tener colaboradores y de tener gente que te apoya y que trabaja contigo. Nosotros empezamos a trabajar en las cuatro áreas, en metodología, con el tema de la agilidad, con lo cual si ya habéis escuchado a Pablo más de una vez, que es uno de los líderes aquí del tema de agilidad, la agilidad es clave. Después, si me aguantáis a mí en la siguiente charla, os voy a también comeros un poquito el coco con el tema de agilidad. En el tema de recursos didácticos, ¿por qué? Pues porque siempre parece que esto es lo más importante que tiene un profesor, los recursos. Y siempre estamos peleando por recursos. Es importante, pero para mí menos. En tercer lugar, nos estábamos enfocando en los espacios y aquí verdaderamente teníamos una bola de cristal. Nosotros nos habíamos dado cuenta de que el sistema educativo había cambiado hace tiempo y que los espacios que teníamos no valían. Todavía no habían llegado ni las aulas de emprendimiento, ni las aulas tecnológicas, ni nada por el estilo. Pero nosotros ya las necesitábamos, de hecho ya las estábamos cambiando, porque tanto Pablo, que tiene, además de profesor, es un contratista excelente a la hora de montar sus aulas, los demás, como podíamos, pues íbamos cambiando los espacios. Y por último, nos dedicamos el tema de la organización, que parece que es lo menos lucido, lo menos bonito, pero sin embargo es la parte más, la que le va a dar garantía. Antes Alberto
os he estado hablando de lo organizada que está la FP de Euskadi. Esa clave de organización es fundamental, porque es que si no, lo que nos ocurre en más de un centro a lo largo de toda España. Llegan recursos, tenemos espacio, queremos cambiar algo y no podemos. ¿Por qué? Porque chocamos de lleno con la organización. Entonces, si no tienes una organización fuerte que te respalde y que lo tenga claras las ideas, como habéis visto antes la de Alberto, y después van a comentar, habéis visto antes también a Ricard, que ha comentado y demás, si no tenemos eso claro, no vamos a poder funcionar. Y estábamos tan felices porque éramos uno de los 13 proyectos que se habían aprobado por el Ministerio. Empezamos a funcionar en enero, un poquito de febrero, y de repente apareció un bichito por ahí que nos cambió el mundo, las imágenes y las ideas que teníamos. Ahí tenéis, si veis, si Pablo, ¿puedes pasar a la gráfica? Sí, ¿no? Sí. Si teníamos previsto una previsión de resultados, una previsión de trabajo, y casi todas nuestras previsiones funcionaban en base a presencial. Y resulta que la pandemia nos tumbó los resultados, nos tumbó las presentaciones, nos lo tumbó todo. Nos cambió el esquema en que íbamos a funcionar a partir de ese momento. Con lo cual, nosotros que habíamos enfocado el tema en el tema de formación profesional, que hacíamos, cómo gestionábamos el trabajo para lo que se hace en innovación, que no revienta el resto del sistema. Cómo habíamos gestionado el tema de las herramientas colaborativas, que ya inmediatamente llegaba a la nube y llegaba todo lo que conocemos, o sea, el culo cuadrado que tenemos más de uno y los ojos desorbitados de tanto mira pantalla, y cómo nos organizábamos a partir de ese momento en vernos a través de una pantalla de cristal. No vernos en persona, no poder compartir aquello tan importante como tiene la relación personal, porque en educación una de las claves es la educación personal. Y estando en esto, pues nos quedamos parados, pero parados un instante, porque si estamos en innovación ya sabéis que la gente que está en innovación lo que adora son los retos. En el momento que llega un reto, buscamos una solución. En nuestro caso, ¿cuál es la solución? Pues dijimos, vamos a experimentar, ¿no, Pablo? Y se nos ocurrió convertir de FPI en FPI D, y le metimos una D más. ¿Y esa D qué era, Pablo? Pues continúo, muchas gracias Juan Antonio. La D es de digital. Nosotros habíamos previsto trabajar, obviamente, de manera presencial. Habíamos previsto hacer viajes y conocer los diferentes centros que formaban parte del proyecto, el entorno de trabajo, el entorno laboral que tenía cada uno de ellos, y no fue posible. No pudo ser. Ante esto, ¿qué hicimos? Plantear una alternativa a ese proyecto, pero fijaos en la flexibilidad y en la adaptabilidad. Éramos inicialmente 4 centros y en este proyecto FPID nos hemos convertido en 3. Por una parte, Isidro Montes, de Diez Ágora, de Cáceres, Extremadura. Por otra parte, Juan Antonio Aguilar, de Málaga, Andalucía. Y yo formamos un proyecto dentro de FPI que llamamos FPID. Todos éramos conocedores y aplicábamos metodologías ágiles. Todos hemos compartido los mismos recursos, unos recursos muy potentes en términos de microlearning, de pequeñas píldoras formativas, junto con mapas visuales y organizadores gráficos. Juntos nos hemos coordinado y hemos trabajado con ponentes, con mentores. O sea, los 3 pilares de FPI se mantenían. Pero ¿y los espacios? ¿Qué hacíamos con los espacios? Bueno, pues creamos un coworking digital. Contratamos PruHub, una herramienta que nos permitía hacer de todo. Crear un coworking donde los grupos de alumnos, por cierto, alumnos de diferentes centros, de diferentes provincias, de diferentes familias profesionales, de diferentes grados y de diferentes ciclos formativos, fueron creados para resolver retos reales. Y con PruHub, en esta herramienta, dimos de alta todas las tareas que tenían que llevar a cabo para resolver ese reto y para al final diseñar y validar un modelo de negocio. En PruHub tenemos gestión de tareas. Está el apartado de comunicación, la gestión de archivos y el control de tareas. Claro, si vendo esto así, va a parecer que hemos dado a la primera y entonces os estaría engañando y además no estaría cumpliendo absolutamente nada de lo que es Agile, de lo que es flexibilidad y de lo que es innovar. Lanzamos la idea
y cometimos muchísimos errores de principio a fin, tanto en el diseño como en la ejecución, algunos también de coordinación y, como no, en el trabajo en remoto, ¿vale? Cuidado, que nosotros pusimos nuestra mejor intención, así que la diseñamos y la prototipamos rápidamente, con el concepto de producto mínimo viable que os hemos descrito. Después, en ejecución, no ha dependido de trabajo, o sea, nos hemos dejado la piel, pero hemos cometido muchos errores, ¿vale? La coordinación ha sido súper exigente y el trabajo en remoto, obviamente, ha hecho que nos equivocáramos muchísimas veces. Así que este proyecto es un ejemplo de proyecto con grandes errores y con grandes fracasos. ¿Sabéis lo que os traemos hoy aquí? No os traemos lo bien que ha salido, porque si fuese así, os estaríamos engañando. Os traemos los errores y con ello lo que nosotros hemos aprendido. Y lo hemos querido ajustar a dos ámbitos. Uno, al diseño del proyecto y otro, a la ejecución. Así que, con respecto al diseño, bueno, pues que sepáis que nosotros cuando diseñamos un proyecto nos planteamos las cuestiones fundamentales del por qué, qué, cómo, cuándo, para qué y quién. Y en principio lo teníamos claro, ¿vale? Fijaos, hemos aprendido cosas muy interesantes. Echad un vistazo a la pirámide de Kirkpatrick cuando nos planteamos el porqué de las cosas. Porque en materia formativa hay 4 niveles. Él nos plantea 4 niveles. En el primero, nosotros vamos buscando que el nivel de participación y de satisfacción del alumnado sea alto. Pero por supuesto que desarrolle habilidades. Pero en el tercer nivel, tiene que aplicarlo en su puesto de trabajo. Y lo óptimo no sería solo eso. Lo último sería que se consiguieran objetivos, que se consiguieran mejorar los objetivos de la propia empresa. Bien, yo creo que como docentes todos nos hemos planteado cómo son nuestros alumnos para adaptarnos a ellos, el para qué. Yo creo que todos conocemos la taxonomía de Bloom y sobre todo la actualización que en el 2000 hizo Anderson y Claude Hall. Es fundamental el tema de practicar con diferentes tipos de actividades lo que es la introducción de un nuevo conocimiento, practicar con ese nuevo conocimiento y sobre todo dominarlo. Pero fijaos, donde nosotros hemos aprendido sobre todo es en el cómo, a la hora, en este caso, de organizar cómo pensábamos actuar. ¿Qué nos ha fallado? Pues fijaos, en primer lugar, conectar. Los alumnos tenían que conectar entre ellos. Y es fundamental que diseñemos actividades para que conecten entre ellos. Actividades para presentarse, es decir, actividades donde compartan información, pero donde también compartan expectativas. Es muy importante y hemos descubierto que es fundamental que ellos compartan qué expectativas tienen con ese proyecto que van a desarrollar. También hemos descubierto, a la hora de planificar un proyecto y cuando hablemos de contenidos, que es fundamental separar entre contenidos imprescindibles del resto. Porque los imprescindibles son los que se trabajan en remoto, mientras que el resto se pueden facilitar. O sea, que hacemos una diferenciación. También que el profesor no debería hablar más de 15-20 minutos seguidos. Hemos comprobado que todo lo que exceda esos 15 o 20 minutos no tiene valor porque desconectan totalmente. Hemos comprobado que es fundamental, siempre lo ha sido, pero es que en remoto es mucho más presentar la información de manera organizada en un mapa visual. Por eso apostamos por recursos que supongan mapas visuales o mapas mentales. Es fundamental fomentar estrategias de interacción entre los alumnos, no hablar continuamente, sino alternar actividades en las que se puede hablar y también en las que hay que hacer. Y fundamental involucrar a los alumnos en actividades que pueden ser breves, pero donde tú vas revisando el proceso. Es fundamental, cuando hablo de revisar el proceso, utilizar herramientas como Kahoot. Kahoot, que tenía su aspecto de ludificación, aquí nos viene como anillo al dedo para ir revisando conceptos y ver en qué medida se van enterando. Y fijaos, cuando hemos trabajado en remoto, como proyecto digital, es fundamental sacar conclusiones mediante breves tips con lo fundamental. Así que fijaos, en síntesis, no tenemos que hablar mucho más de 15-20 minutos, planteamos solo contenidos imprescindibles, planteamos mapas visuales y sintetizamos mediante tips clave. Pensamos que en ese sentido es fundamental. Y fijaos, en materia de ejercicios que podemos hacer de forma sincrónica y por supuesto, colaborativa, tenemos desde la visualización a ceder el control de una aplicación, tenemos el chat, tenemos actividades de preguntas-respuestas, tenemos la opción de la pizarra, podemos utilizar lienzos colaborativos,
podemos realizar juegos, podemos formar grupos de trabajo y también hasta se puede editar de manera colaborativa. Bien. Pero también hemos cometido, y han sido todavía más importantes, y yo creo que estos son fundamentales, fijaos, errores desde el punto de vista de la ejecución del proyecto, ¿vale? ¿Qué os puedo decir? Pasar del remoto, o sea, es un periodo de transición entre lo presencial y el remoto que exige, como he dicho anteriormente, que los alumnos se conozcan. Entonces, es necesario utilizar herramientas virtuales para que se conozcan. Así que, si yo recomiendo siempre utilizar, cuando creamos equipos, dinámicas de team building, diseñamos dinámicas de team building en remoto. Y en ese sentido, esto permitió que ellos fueran tuviendo cada vez más confianza, ¿vale? Clave para poder trabajar en remoto. También hay una cosa que no nos hemos cuestionado, y es que hemos pasado a trabajar en remoto y, por ejemplo, en nuestro aula tenemos unas normas de aula, sabemos cómo funcionamos, pero nos hemos lanzado a trabajar en remoto sin normas, con lo cual nos encontrábamos de todo, absolutamente de todo. Había gente que encendía la cámara, gente que no, gente... No. Pensamos que hay que desarrollar unas normas de trabajo y es muy importante que esos acuerdos se fijen entre todos, ¿vale? Eso en cuanto a la transición, repito, generar confianza, y esto es muy importante, conociéndose y desarrollando normas de trabajo conjunto. Obviamente, quisiera decir, y aquí tendréis todos opiniones de todo tipo, trabajar en remoto y trabajar en un equipo virtual tiene ventajas y desventajas, pero cuando estamos en pandemia no podemos elegir. Así que tiene ventajas, vamos a intentar maximizarlas, pero que tiene inconvenientes, vamos a intentar minimizarlos, pero no tenemos otra opción. Así que fijaros, vamos, y este es un paso muy importante, en las empresas, en los centros, si planteas un proyecto en remoto, es fundamental crear una cultura para poder facilitar el trabajo en remoto. Y esto se puede hacer con diferentes aspectos. Fijaos, consideramos muy importante que haya roles dentro del equipo. Si no los hay, ¿cómo nos aseguramos de que el equipo se queda con todos los documentos que se generan y están ordenados? Si no hay un responsable de tiempos, ¿cómo se cumplen estos tiempos? Si no hay un responsable de energía, ¿cómo nos garantizamos que el equipo da lo máximo en toda situación? En definitiva, en primer lugar, os planteamos crear roles dentro del equipo para optimizar el trabajo en remoto. En segundo lugar, si trabajamos en remoto, hemos descubierto que tenemos hasta 5 tipos de necesidades diferentes. Necesidades de comunicación, necesidades de colaboración, necesidades de organización, necesidades de documentación y necesidades de facilitación. Y en ese sentido, fijaos, nosotros os vamos a facilitar las herramientas que nos han dado un mejor resultado. Hemos probado muchas, pero yo, por ejemplo, en comunicación me quedo con Microsoft Teams. En colaboración me quedo con Mural, una pasada. La verdad es que Miro también funciona fenomenal, pero Mural como lienzo colaborativo funciona fenomenal. En materia de organización y documentación, utilizamos PruHub, como he dicho anteriormente, porque nos permite gestionar todos los proyectos. Y en materia de facilitación, son herramientas muy importantes Mentimeter y Kahoot. Y cómo no, algo que se nos olvida, fijaos, si en clase, todos los días, entre clase y clase tenemos un pequeño descanso, es fundamental gestionar tiempos sociales cuando estamos trabajando en remoto. No podemos tener al chico delante de la cámara durante 6 horas. Es necesario, como he dicho anteriormente, que cada 15 o 20 minutos tenga que intervenir, tenga que actuar, tenga que colaborar, pero en cualquier caso cada cierto tiempo hay que estirar las piernas e incluso se pueden plantear ejercicios que sean de tipo físico, aunque sea en remoto. Y por último, deciros que hemos comprobado que la creatividad y la innovación también pueden trabajarse en remoto. Lo veíamos súper complicado, pero hay un manual muy interesante que se llama, en concreto, Creatividad en equipos virtuales, de Gil de Miro, del año 2004, que nos ha ayudado mucho. Pero os digo lo de siempre, la mejor manera de trabajar creatividad e innovación si estamos trabajando en remoto es realizando dinámicas de team building donde pongamos a prueba alguna de esas, alguna de estas prácticas. Bien, pues con todos estos aprendizajes que, repito, obtenidos en este curso y que seguramente continuaremos mejorando, sí, nos despedimos, ¿vale? Nos despedimos. Me voy a despedir y lo voy a hacer así en las diferentes microcharlas.
con una frase que he extraído en el libro de la otra clase de emprender, recientemente publicado por José Sande. La frase es conocida, ¿vale? Pero es súper potente y más en esta microcharla, ¿vale? La frase es de Mark Twain y claramente nos dice que dentro de 20 años vamos a estar más decepcionados por lo que no hemos hecho que por lo que hicimos. Así que fijaos, cuando llegó la pandemia, nosotros soltamos amarras, navegamos lejos de puertos seguros y hemos cogido los vientos alisios. Pero ¿sabéis lo que ha supuesto esto? Mucho estrés, mucho nerviosismo, pero nos ha permitido explorar, soñar y descubrir muchísimas cosas. Muchísimas gracias, esperemos que os haya ayudado esta microcharla, sobre todo para romper un poco una lanza en favor del trabajo en remoto que también puede realizarse.